Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Capítulo 1, versos 1 al 5. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versos 1 al 5. Si por alguna razón no trajo Biblia, tenemos una ayuda en pantalla y por eso vamos a leer a esta hora en el nombre del Señor Jesús. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Diga conmigo, fe sincera. Padre, te damos gracias por tu palabra. Es tu palabra y tu palabra es perfecta. Todo lo que tú has dicho es absolutamente verdad. No se ha hallado en ti ningún error, ninguna equivocación, ninguna falsedad, ninguna mentira. Siempre has hablado con transparencia, haciendo un llamado para que a los que tú has escogido a ser tu pueblo santo, perseveren en la fe verdadera. Al acercarnos a ti esta noche para escuchar tu palabra, queremos pedirte, glorifica tu palabra en este lugar y permítenos a nosotros glorificarla para gloria del nombre de Jesucristo. Te adoramos, Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén y amén. Siéntense, querida iglesia, por favor. El domingo pasado compartí con ustedes un tema que titulé Fe Sincera. Al leer una vez más el versículo 5 de esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, Pablo dice, debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Cuando Pablo escribe esta carta, usted se dará cuenta que en los siguientes capítulos él está advirtiendo que llegaría un tiempo en el que las personas no querrían para ese momento en futuro, no querrían escuchar la palabra de Dios. Incluso si usted pasa un momento su Biblia y va conmigo al capítulo 4, en el versículo 1, Pablo afirma que lo que él está escribiendo lo está escribiendo como una forma de transcribir lo que el Espíritu Santo está diciendo. Mire lo que dice Pablo en el capítulo 4, verso 1. ¿Tiene su Biblia abierta? Primera Timoteo capítulo 4, verso 1. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, atención a esto, algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Esos algunos podríamos ser nosotros. Esos algunos no son una forma de señalar a los que piensan diferente. Esos algunos incluye a aquellos que creen estar seguros en la fe. Si ustedes observan, Pablo no está diciendo que abandonarán la iglesia. Pablo no dice que abandonarán la comunidad de creyentes. Pablo dice, abandonarán la fe. Pero dice que abandonarán la fe no como cuando alguien suelta algo y listo, tengo las manos libres y me voy. Pablo más bien dice que abandonarán la fe, soltarán la fe
para tomar en sus manos otra cosa. Y mire lo que dice Pablo: para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Luego Pablo dice: tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, mire esto, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Entonces, cuando Pablo está llegando a ese punto, él nos está diciendo varias cosas. Lo que les estoy diciendo, lo estoy diciendo porque el Espíritu Santo lo está anunciando. Así que no estoy hablando por mi propia cuenta. Estoy hablando porque el Espíritu me está dictando lo que tengo que escribir. Sí, entendió el versículo 1, el Espíritu dice claramente que. Así que no es que el apóstol estuviera diciendo esto como un suceso normal, cíclico y humano. Lo está anunciando como un asunto en el que el Espíritu Santo está trayendo profecía para esa iglesia y para la iglesia de hoy. ¿Qué está diciendo el Espíritu? Que algunos abandonarán la fe. Tal vez usted y yo podríamos ser unos de esos. Quiera Dios que no. Pero tal vez usted y yo conocemos a personas en las que se ha cumplido lo que el Espíritu dice claramente: abandonaron la fe. Abandonaron la fe no significa solamente descarriarse. Abandonar la fe significa apostatar de lo que antes creían o decían creer. Abandonar la fe significa: me bajo de este barco, esto no va para ninguna parte, pero me monto en otro. Así que cuando volvemos al capítulo 1, verso 5, será muy importante entender por qué Pablo le estaba diciendo a Timoteo: debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Cuando Pablo estaba escribiendo esto, Pablo ya había sido advertido por el Espíritu del Señor frente a una realidad. Dentro de la iglesia hay algunos que se llaman a sí mismos maestros y que vienen a enseñar doctrinas falsas. Y entonces Pablo le va a decir a Timoteo: Timoteo, la iglesia está en riesgo. Puede parecer fuerte, pero la iglesia es frágil. Y Pablo le dirá a Timoteo: hay una sola cosa que hace que la iglesia permanezca firme. Y esa cosa es cuando la iglesia experimenta el amor de Dios por el poder del Espíritu Santo. Piensen en esto: el amor de Dios por el poder del Espíritu Santo. En nuestras congregaciones es muy común que cada cierto tiempo lleguen personas, las vemos un par de veces, tal vez 3 veces, y no las volvemos a ver. En ocasiones, esas personas estaban necesitando de nosotros este amor que debe brotar de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. ¿Por qué estas personas desaparecen? Porque no hemos permitido que el amor nuestro como iglesia los cubra, los cobije. Pero mire qué diferente es cuando una persona llega por primera vez a una iglesia y en esa iglesia a esta persona se le cubre con el amor del Señor. No por interés de lo que tenga, sino por interés de lo que Él es.
todos ustedes están en esta congregación porque han experimentado el amor que brota de un corazón limpio, una buena conciencia y una fe sincera. Esta fe sincera radica en que predicamos lo que la palabra de Dios dice. Pero pensemos en esto: si predicamos con toda la verdad, es decir, si decimos toda la verdad, si nuestra fe no está mezclada, pero si no tenemos un corazón limpio, ¿podrá ser protegida la iglesia de lo que decimos estar enseñando en la verdad? Me haré entender. Una iglesia tiene que tener equilibrio en estas tres cosas: corazón limpio, buena conciencia y fe sincera. Si una de las tres no fluye de manera correcta, el amor que nos protege no brotará espontáneamente del corazón de la iglesia. Piense en un tipo de pastor que predica la verdad, pero tiene un pecado oculto. Eso hará que aunque él predique la verdad, su conciencia no esté en buen estado. Si estuviera en buen estado, él diría: me aparto, porque esta santa palabra no debe ser usada por este vaso sucio para tratar de edificar a la iglesia. ¿Qué pasará con la iglesia? Será expuesta al peligro de la división, porque llegarán falsos maestros y en algún momento se descubrirá el pecado oculto de ese hombre. ¿Y sabe qué va a pasar? Para atrapar a la iglesia, los acogerán con un amor que en la iglesia ya no estaba. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor no estaba. Llamarán a las personas acusando al pastor que tenía su pecado oculto. Pero además expondrán a la iglesia a una falsa enseñanza, porque la fe de esa gente no es sincera. ¿Cuántas historias hemos escuchado de iglesias que desaparecen porque un acto de inmoralidad que estaba oculto terminó convirtiéndose en la oportunidad para que el amor que debía cuidarnos a todos desaparezca? Y entonces vienen los pleitos, las divisiones, las disensiones, vienen los sectarismos y viene la ruptura de esa comunidad de la iglesia. Pablo le estaba diciendo a Timoteo: ocúpate de que en la iglesia haya amor sincero, amor verdadero, pero no los invites a amar, porque el amor no surge como un acto teórico, no es producto de la teoría. Él le dice más bien: cuida tu corazón y manténlo limpio. Ten buena tu conciencia para que te alertes si te equivocas y pidas perdón. Pero además ten una fe sincera. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de lo que es la fe sincera y decíamos que la palabra sinceridad tiene posiblemente dos opciones de su origen. En la antigua Roma, cuando los escultores hacían obras en piedra o en mármol, algunas veces al estar haciendo el tallaje o el tallado, una parte de la pieza se dañaba. Y ellos, para tratar de no perder toda su obra, lo que hacían era tomar un poco de arcilla, en ocasiones de piedra y en ocasiones de mármol, y pegar la pieza con cera. Así que si alguien venía a comprar una obra, observaba que la obra tal vez costaba menos que otra, aunque parecían similares. Algunas veces el vendedor le decía: tiene cera. Pero otras veces el comprador, antes de hacer la compra, preguntaba: ¿es sincera? Es decir, ¿está libre?
es perfecta. Ese es uno de los orígenes que los lingüistas dicen que tiene la palabra sinceridad en su etimología. Sin embargo, los lingüistas piensan que la opción más realista es que la palabra sinceridad o sincera proviene de dos palabras indoeuropeas que significan de un solo crecimiento, es decir, sin mezcla. Sin importar cuál de las dos alternativas sea la correcta, la palabra sinceridad básicamente significa que algo es puro, que algo no está adulterado, que algo no tiene adiciones, que algo no está corrompido. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, debes tener una fe sincera, lo que está diciendo es desde esa época advirtiendo, apunte esto, cuidado con el sincretismo religioso. Apunte, sincretismo religioso. Sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Es la mezcla de muchas creencias para tratar de darle un concepto de fe a una persona. Mencionaba el domingo pasado que algunas veces decimos creer en Dios, pero mientras creemos en Dios, también creemos en la penca sábila puesta detrás de la puerta, para evitar que vengan los malos espíritus. Decimos creer en Dios y presentamos a nuestros niños al Señor. Sincretismo es la mezcla de muchas creencias para tratar de unificar un concepto de fe. Es la mezcla de muchos conceptos para tratar de formar un concepto de fe. En nuestra América hispanohablante, este sincretismo tiene una gran acogida, de tal forma que dentro del cristianismo ha habido una serie de asuntos que no son bíblicos, pero que se han asumido como si lo fueran para formar el cristianismo hispanohablante. Cosas como lo que venía mencionando, Biblia y penca sábila. Presentación de niños al Señor, pero a la vez la pulserita para que no le dé el mal de ojo. Sepultura o entierro a los muertos y las respectivas novenas para sacarlo de un lugar que no existe, que es el purgatorio. Si es un menor de edad, sacarlo del limbo. Muchas de esas creencias son producto de la mezcla de las culturas indígenas de la América hispanohablante, que en algún momento no era hispanohablante, sino que era étnicamente hablando multilenguaje, chibchas, mayas, aztecas, huitotos, incas, que adoraban al sol, a las estrellas, al mar, al ser humano, a los reptiles, y que cuando llegan al cristianismo simplemente lo que hacen es darle una forma diferente al mismo concepto. Finalmente, es una religión de obras que mezclada con cristianismo ha hecho que la gente crea que sus propias obras lo llevan a la salvación.
Dentro de este concepto de sincretismo religioso hay conceptos de angelolatría, es decir, adoración a los ángeles. Conceptos donde la bendición divina es solo económica y material. Por eso estamos viendo que hay un alto nivel de laboradicción que ha terminado convirtiéndose en laboratría. Conceptos que hacen que si yo no logro hacer algo que había prometido delante de Dios, entonces soy culpable y objeto de castigo de Dios, haciendo que el sacrificio de Jesucristo quede invalidado porque no fui capaz de cumplir. Todo ese sincretismo religioso entonces tiene mezcla de unicitarismo, una secta peligrosísima. Usted los debe conocer: Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, del Perú, de Ecuador, del resto del universo. Secta peligrosa. Sincretismo que tiene mezcla de los testigos de Jehová. Conceptos como no comer ciertas cosas porque los verdaderos cristianos no los comen. Y cuando usted observa que no comen, en realidad son los testigos de Jehová. Sectas como el movimiento misionero mundial, que empezaron siendo iglesias de sana doctrina y se desviaron. Sectas de adivinación, como las iglesias de la profecía. Sectas como los judaizantes, que sin ser judíos han asumido la ley porque desean la bendición material de Dios. Así que rinden culto el sábado porque si lo hacen el domingo Dios los castiga porque es un día dedicado al sol y entonces es un culto pagano, ignorando lo que Dios ha dicho en su palabra. Sincretismo religioso. Si usted observa en las congregaciones cristianas, algunas veces las congregaciones cristianas no tienen una ortodoxia propia. Lo que creen es una colcha de retazos. Entonces creen en lo que dice Cash Luna, pero también en lo que dijo el hermano Charles Stanley. Dos polos opuestos. Creen en lo que dice Joyce Meyer, pero también en lo que dice Paula White. Oye, ¿por qué te vistes así? Ah, porque es que así en la iglesia nos exigen. Y cuando usted va a observar, ni la iglesia verdadera, ni la palabra de Dios, ni el Espíritu del Señor está dirigiendo a eso. Si volvemos al capítulo 4 de 1 Timoteo, mire lo que dice Pablo que harán los falsos enseñadores. Versículo 3, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes conocedores de la verdad los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. ¿Qué tal el concepto de la persona del Espíritu Santo dentro de las iglesias en el mundo sincretista? ¿Sabes qué ha pasado? Te dicen que recibes el Espíritu Santo en medio de chillidos, gritos y alaridos. Y aunque yo soy un pastor bíblico que cree que el don del Espíritu Santo todavía está dado y que todavía se puede hablar en nuevas lenguas, tengo que decir, no es cierto esos espectáculos donde la gente, en vez de estar adorando a Dios, parece que estuviera en un concierto de pogueo. Brincos, gritos, saltos, chillidos. ¿De dónde viene todo eso? De las costumbres indígenas. Unos gobiernos atrás, en Colombia, había un presidente, Juan Manuel Santos. Estaba metido en un problema inmenso. Estaba enfermo. Ustedes recuerdan cuando apareció con sus pantalones mojados por causa de un cáncer de próstata. No tenía la seguridad de que iba a ganar la siguiente presidencia cuando se iba a reelegir.
Había problemas económicos en Colombia porque desde la inundación del primer año de su gobierno, ¿se acuerdan cuando todo el norte de Colombia se inundó en las lluvias? Hubo que crear una fundación especial donde algunos banqueros que estaban diciendo ya no vamos a trabajar más en nuestros bancos fueron a trabajar allá. Recuerdo al doctor Jorge Londoño. Y resulta que Juan Manuel Santos escuchó a alguien que le dijo: el Dios de la lluvia está enojado con Colombia. Vaya a la Sierra Nevada de Santa Marta, presente un sacrificio y pida perdón y arrepiéntase. El presidente fue. Y resulta que después de él ir, los indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta le dijeron: usted tiene que esperar unos días porque vamos a ver qué nos responde el Dios de la lluvia. Hermanos, han empezado a hacer allá una serie de rituales con sacrificios de animales, sacrificios de bebés, una cosa terrible que nunca salió a la luz pública y que nosotros lo sabemos porque nuestros pastores arhuacos fueron silenciados, algunos fueron asesinados cuando empezaron a hacer las denuncias de lo que estaba haciendo allá la comunidad indígena. ¿Qué ocurrió? Como Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, envió una plaga en la que se cree que murieron cerca de 40 indígenas arhuacos mientras hacían estos rituales. Pero resulta que aunque eso debería ser una noción que el país tuviera para que se entendiera lo que es el sincretismo religioso, resulta que el país lo aceptaría. ¿Por qué? Porque para el país es lo mismo ir a misa y después de la misa ir a un rezo donde un brujo, un hechicero, un chamán. En ocasiones en la iglesia cristiana pasa esto. Para muchos cristianos no es suficiente la palabra de Dios predicada en su iglesia. ¿Y qué hacen? Van detrás del profeta de turno. Vino profeta, vino apóstol, hay evento en un coliseo, evento en tal iglesia. Y los cristianos se van detrás de todo eso. Cuando usted los escucha predicar, se da cuenta que lo que menos hacen es proclamar la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué hacen? Ritos verbales que vienen de las culturas indígenas, transformados con algunos textos bíblicos para hacerles creer en aquello que en la teología de sana doctrina se llama la superfe positiva. ¿De dónde surgieron estos movimientos como entrega 10,000 que Dios te multiplicará a 100,000? No partieron de la palabra, partieron del sincretismo religioso. Como si fuera poco, ese sincretismo religioso que tiene cristianismo y mezcla de creencias indígenas, hoy en día además está mezclado con las corrientes de la falsa religión que se llama Nueva Era. Así que la gente, inclusive predicadores internacionales reconocidos, dicen abiertamente que ellos oran mientras hacen yoga. Yoga, que es meditación trascendental y que simplemente es esto, una penetración al mundo ocultista espiritual. ¿De dónde vinieron los cursos para ser apóstol? Hace algunos años vino esta moda a nuestra ciudad. Y entonces los que querían ser apóstoles tenían que pasar un proceso de 3 años apostólico para aspirar a su apostolado. 3 años en los que no comían ciertos alimentos. 3 años en los que no tenían relaciones sexuales con sus esposas. 3 años en los que empezaban a vestirse con ciertos colores. Así que durante un tiempo les exigían vestirse de blanco, durante otro tiempo vestirse de negro. Y cuando llegaban al 3er año de su apostolado y habían superado todas las pruebas, entonces les hacían una unción con unos extraños mantos
bordados de leones y de animales, y con unas espadas que les ponían sobre sus hombros para decirles: ahora tenemos un nuevo apóstol que asume la espada del apóstol que lo está nombrando. ¿De dónde viene todo eso? De la nueva era. Gente ayunando por largos periodos de tiempo que para ser ascendidos. Yo creo que la dieta saludable es eso, es saludable. Pero es a eso a lo que Pablo se estaba refiriendo cuando estaba diciendo: toda esta gente va detrás de lo que es material para tratar de lograr lo que es espiritual. Una fe sincera, entonces, está basada y cree, dije el domingo, en el Dios único. Hay un solo Dios. Y por eso leímos el texto de Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 3. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Y mire esto: no tengas otros dioses además de mí. Pero esta noche quiero compartir con ustedes el segundo punto. Si creemos que hay un Dios único y solo a Él adoramos, entonces la fe sincera se somete a lo que Dios dice. La fe sincera se somete a lo que Dios dice. En Levítico capítulo 10, verso 1 y 2, encontramos una historia en la que Dios reveló su gloria y su santidad, pero fue una historia trágica. El verso 1 y 2 dice así: pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Permítame, me hago entender. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, encontramos un episodio en el que dos hijos del sumo sacerdote Aarón, que también ellos eran sacerdotes, y quienes habían sido consagrados para ministrar delante de Dios, sobrepasaron los límites de lo que Dios había dicho. Dios ya había advertido que no podrían presentar delante de Él ninguna ofrenda por incienso aromático que Él no hubiese pedido. Pero estos dos muchachos lo hicieron. Y en estos versículos la Biblia nos dice que fueron consumidos por la presencia del Señor y murieron ante el Señor. El relato nos dice que ellos no siguieron las instrucciones de Dios. Asumieron que su posición como sacerdotes en Israel les daba la oportunidad de hacer algo que parecía bueno, pero que no había sido instruido ni demandado por Dios. ¿Y por qué Dios no lo había demandado? ¿Y qué había de malo en que estos muchachos presentaran una ofrenda con incienso delante de Dios? ¿Acaso no lo hacían en otros momentos? ¿Acaso no hubiera podido ser asumido por Dios como un acto voluntario? Pasajes atrás Dios había traído una tremenda bendición para los que servían delante de Él voluntariamente. ¿Por qué ahora iba a ocurrir algo diferente si estos muchachos estaban entregando a Dios una ofrenda de incienso? Todo indica que estos muchachos estaban tratando de ministrar ante Dios en estado de embriaguez. Estaban borrachos. Mire lo que dice el verso 8 y siguientes.
Después de la muerte de estos muchachos, o sea, el mismo capítulo, Dios instruirá y le dirá a Aarón, ni tú ni tus hijos deben beber vino ni licor cuando entren en la tienda de reunión, pues de lo contrario morirán. Este es un estatuto perpetuo para tus descendientes. Y Dios dirá por qué no debían estar ebrios, por qué no debían estar borrachos. E incluso nos dice hoy, por qué no debemos estar bajo efectos de alucinógenos, ni enmarihuanados, ni entusados, ni con heroína, ni con drogas, ni con licor, ni whisky, ni vino, ni nada. Mire la razón de Dios. Para que puedan distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo puro y lo impuro. Y para que también puedan enseñar a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dado a conocer por medio de Moisés. ¿Qué hace la embriaguez? Hace que se pierda el concepto diferencial entre lo bueno y lo malo. Imaginémoslo desde este punto de vista. ¿Qué cree usted que cómo recibiría Dios la alabanza si esta noche, mientras cantábamos diciendo, Espíritu de Dios, ven a mi vida, quienes estuviéramos aquí parados estuviéramos ebrios después de habernos tomado algunas cuantas botellas de licor? Abro el corazón y las ventanas. ¿No le produciría a usted vergüenza? A estos muchachos no les importó eso. Y en medio de su embriaguez entraron a ministrar al Señor. Y la gloria de Dios se manifestó y ellos murieron dentro del lugar. ¿Cuál era el problema? El problema es que Dios ya les había advertido esto y ellos no hicieron caso. Así que, querida iglesia, cuando estamos diciendo que la fe sincera se somete a lo que Dios dice, vale la pena afirmar que no escuchar para hacer lo que Dios dice es un acto de evidente descuido, de irreverencia y de falta de consideración a Dios. Mire situaciones que se presentan algunas veces en nuestra comunidad de la iglesia. Es que la Biblia en ninguna parte dice que la unión entre un hombre y una mujer debe ser bajo la figura del matrimonio como acto público. No, no lo dice la Biblia. Por la gracia de Dios, sí puede haber matrimonio entre personas del mismo sexo. Qué fanatismo no poder faltar un domingo a la iglesia. Hay cosas que se perdonan y otras que no. El aborto hace parte de la planificación familiar. La salvación me la tengo bien ganada porque yo soy buena persona. Si todos cabemos en el cielo, ¿cómo no vamos a caber en este ascensor? Dios no castiga porque Él es todo amor. La pregunta es, ¿dice Dios esto? Pero estas ideas no las mencioné porque estén fuera de la iglesia.
Las menciono porque algunos están diciendo que Dios ha dicho que esto se puede. ¿Por qué se hacen este tipo de afirmaciones? Porque quienes hacen estas afirmaciones dicen escuchar a Dios, pero evidentemente no lo escuchan y no atienden a lo que Él ha dicho. Querida iglesia, ustedes han sido muchas veces invitados a escuchar al Señor. Pero le diré esta noche por qué Dios constantemente y sus siervos les invitan a escuchar la palabra del Señor. Porque escuchar al Señor y hacer lo que Él dice es santificarlo y darle gloria a Él. Lo repetiré. Cuando yo escucho de Dios su palabra y cuando atiendo lo que Él ha dicho, en ese instante yo lo estoy santificando y le estoy dando gloria. Iglesia, Dios se complace con los que escuchan su palabra y la ponen en práctica. El caso de Nadab y Abiú, los muchachos que murieron, hizo que Moisés le recordara a Aarón, es decir, al padre de los dos difuntos, la demanda que Dios tenía de ser santificado y glorificado en medio de su pueblo. En Levítico capítulo 10, verso 3, o sea, el mismo capítulo donde estamos, justo después que los muchachos cayeron muertos, en el verso 3 aparece Moisés para decirle a Aarón, Aarón, esto es lo que habló el Señor diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Aarón está viendo a sus hijos muertos. Era un buen momento para llorar e incluso para reclamar a Dios. Pero Aarón sabía lo que ellos estaban haciendo y mire lo que dice la Biblia. Y Aarón calló, guardó silencio. ¿Por qué guardó silencio? Porque a pesar del dolor que él estaba experimentando como padre, porque sus hijos en desobediencia murieron ante el Señor, Aarón sí que sabía las consecuencias de no santificar al Señor, dándole gloria cuando se escucha su palabra y se hace lo que Él dice. Esta fue la misma queja que tuvo Dios con Moisés y con Aarón. ¿Recuerdan cuando un día Dios le dijo a Moisés, ve a la peña y háblale a la peña para que de la peña brote agua y toda esta comunidad sacie su sed? La Biblia dice que Dios le ordenó hablarle a la peña y Moisés, en vez de irse a hablarle a la peña, le habló al pueblo. Y estaba tan enojado que le dijo, miren rebeldes, y empezó a insultarlos. Y era tanto su enojo que en vez de hablarle a la piedra, le dio un golpe a la peña. Dios lo había mandado a hablarle a la peña, no a hablarle al pueblo. Y Moisés le habló al pueblo y golpeó a la peña. ¿Saben qué le dijo Dios ese día a Moisés y Aarón? Por cuanto ustedes no me han santificado, ni me han dado gloria en medio de la comunidad, ustedes no entrarán en la tierra prometida. Hermanos, escuchar y atender la palabra de Dios no es encasillarse en el fanatismo religioso del pastor de turno. Si el pastor de turno es un hombre de Dios y usted no escucha y usted no atiende, usted no está despreciando a su pastor. Usted está dejando de santificar y de glorificar al Dios que le habla a su pueblo. Razón tenía el Señor Jesús cuando le dijo a sus apóstoles,
Cuando a ustedes los desprecien, no se sientan mal. No los están despreciando a ustedes, me están despreciando a mí. Y el que me desprecia a mí, no me desprecia a mí, sino que desprecia al que me envió. Escuchar al Señor y obedecer lo que dice hace que Dios sea santificado. En la religión romana le enseñaron a la gente que santificar a Dios era rezar el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Pero en la vida del Espíritu, santificar a Dios es escucharlo y obedecerlo. Porque quienes ven nuestra obediencia son testigos de que damos gloria a Dios, aunque luego ellos mismos nos critiquen. Tal vez usted no se ha dado cuenta de esto, pero si su familia no cristiana se da cuenta de cómo usted en su casa violenta a su esposa, a sus hijos, o a su esposo, a sus hijos, porque las mujeres hoy también son violentas, no solo usted va a ser criticado, sino lo que expresará la familia suya, no creyente, es, y eso que son cristianos. Y luego dirán cosas como esas, por eso es que yo no les copio, por eso es que yo no voy allá. Cuando usted en su casa permite que lo anatema y que el pecado esté dentro de su casa, usted se está llenando de sentimentalismo, porque el pecado, anatema que hay en su casa, tal vez es de su esposo, de sus hijos, o tal vez de usted mismo. Pero cuando usted lo acepta, afuera están viendo lo que usted hace. ¿Y sabe qué dicen afuera? ¿Qué cristianos tan alcahuetas? Ni en el mundo pasa eso. Y en ese instante, usted ha dejado de santificar a Dios y de glorificarlo porque usted no es obediente. Obedecer a Dios en amor es mucho más que cumplir normas. Iglesia, obedecer a Dios en amor es vivir para glorificarlo. Volvamos al texto de Pablo a Timoteo. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pablo se refiere a fe sincera como fe no fingida. Hermanos, fingir ser cristiano es muy fácil. Coja una Biblia negra grande y vaya con ella para arriba y para abajo. Chicas, cambien su vestir y pónganse faldas largas, boten el maquillaje, no se vuelvan a tinturar las canas y peínense como todas las evangélicas. Una colita aquí atrás, eso es lo máximo que tiene, una colita. Eso es fácil. Fingir ser evangélico tradicional es muy fácil. Cómprese 2 pantaloncitos botatubo y vaya al almacén Luis Barton y compre unas 3 o 4 camisitas, y son fijas estas: la verdecita limón clarito, la moradita y la naranjadita. Usted los ve por la calle y usted dice evangélicos. Y no estoy diciendo que algunos que vivan así están fingiendo la fe. Le estoy diciendo, algunas veces fingimos la fe por lo que hacemos externamente, pero la fe sincera es la del corazón, la que no es hipócrita ni superficial, la que no se trata meramente de hacer profesiones con la boca, de cumplir con ritos externos sin convicción interna, la de aparentar piedad para beneficio propio. Es una fe que no se finge, es una fe que no se actúa. ¿Por qué Pablo pondría en tercer lugar fe sincera? ¿Por qué en el texto él no empezó diciendo, debes hacerlo así para que el amor brote de una fe sincera, de un corazón limpio y de una buena conciencia? ¿Por qué la puso al final? Por una razón. Porque nunca habrá fe sincera
si esa fe sincera no está ligada a un corazón transformado, libre de impurezas, libre de motivaciones egoístas, que implica una pureza de intenciones y deseos, pero además esa fe sincera se manifiesta porque hay una conciencia que no está cargada de culpa ni de remordimiento por el pecado. Una fe sincera significa que alguien tiene una relación de amor con Jesucristo el Señor. El Señor Jesús dijo en San Juan capítulo 5, versículo 24, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra. ¿Cómo se titulaba este punto? Una fe sincera se somete a lo que Dios dice. Y Jesucristo dijo, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Una fe fingida puede disfrazarse, aunque no escuche lo que Dios está diciendo. ¿Sabe cuál es el riesgo de no escuchar lo que Dios dice? Una bobadita que se llama la condenación eterna en el lago de fuego y azufre. Esta fe sincera produce amor. ¿Cómo sabes que alguien es un verdadero cristiano? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que tiene una fe sincera? Hace algunas semanas, no recuerdo en qué mes, mi esposa y yo estábamos en un aeropuerto y nos paró un jovencito dentro del aeropuerto. Buenas, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Me permiten orar por ustedes? Y yo le dije, sí, claro. Ese muchacho dio un paso atrás y empezó a orar. Y en su oración se notaba que le faltaba tanto conocimiento de la palabra de Dios, tanto. Pero esa oración tenía algo especial. Esa oración estaba saliendo de una fe sincera. Y empezó a orar. Y yo dije, Señor, escucha su oración. Al final, él oró en el nombre de Jesús y yo le dije, muchas gracias. Gracias por haber hecho esto. Y mi esposa y yo seguimos caminando y mi esposa me dijo, ¿y por qué no le dijiste que éramos cristianos? Que éramos pastores. Y yo le dije, porque yo no voy a apagar la fe de ese niño que tiene una fe sincera. Yo no voy a pretender ser algo cuando él está actuando con fe sincera. Usted se da cuenta que alguien tiene una fe sincera porque la fe sincera produce amor. Ese muchacho no nos conocía, pero el Espíritu de Dios que estaba en ese muchacho sí nos conocía y por eso esa fe era sincera y estábamos experimentando no una oración, estábamos experimentando el amor de Dios. ¿Saben por qué? Porque en el fondo de nuestro corazón veníamos caminando con una sensación de derrota. Algo que queríamos no salió como queríamos, pero era el amor de Dios. No le hable bonito a la gente en el rebuscado. Ámelos. Esa es la fe sincera. La fe sincera produce buenas obras. Porque aunque la salvación es por gracia, quiero decirle algo,
La fe sincera no es estéril. Algunos están confundiendo salvación por gracia con esterilidad espiritual. ¡Qué terrible error! El que tiene fe sincera produce frutos en su vida. Y esos frutos se manifiestan porque es una persona obediente, santa y servicial. Me preguntó un hombre, ¿qué es lo más difícil de ser pastor? Y le dije, cuidar la santidad. Eso es lo más difícil. Para algunos lo más difícil es administrar la economía de una iglesia. Para algunos lo más difícil es luchar con su esposa que no cree, porque como él no vive el evangelio en la casa, sino que simplemente viene y predica acá, pero no vive lo que cree, no vive lo que dice creer. Es cuidar la fe sincera, y la fe sincera se cuida cuando cuido la santidad. Hermanos amados, en resumen, la fe sincera es una fe auténtica, interna, transformadora, que se vive en integridad, con un corazón puro y una buena conciencia, y que se evidencia en el amor y en las buenas acciones. Una fe sincera es lo opuesto a una fe meramente nominal. Y atención a esto, es completamente opuesta a una fe legalista o interesada. Pablo le está diciendo esto a Timoteo porque le va a advertir en los siguientes versículos que hay algunos que van a venir para enseñar doctrinas erróneas y van a ser tan convincentes que van a desviar a las personas de la fe sincera. ¿Cómo cultivar una fe sincera? 1. Dele gloria al Dios único. 2. Sométase a lo que Dios dice. Padre, esta noche te damos gracias en el nombre del Señor Jesús por tu inmensa bondad. Te damos gracias porque tú eres Dios. Pero venimos en medio de nuestra gratitud a pedirte que nos ayudes a tener una fe sincera, una fe sin mezclas, una fe genuina, la fe que te agrada a ti, porque tu palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esa fe no es cualquier fe. Es la fe de creer en el Dios de la Biblia. Es la fe de creer en las palabras del Dios de la Biblia. Te adoramos y te damos gracias. En el precioso nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.